Invitamos en esta ocasión al coordinador de Puertos y Marina Mercante, Héctor López. Él nos ha platicado, sabemos que por la experiencia que tiene, no solamente ha estado presente en las diferentes etapas de transformación del sistema portuario, sino que va a conducir la cuarta. ¿De qué se trata? Simplemente de convertir a las administraciones portuarias integrales de meras constructoras o administradoras de infraestructura portuaria y convertirlas en verdaderos centros de desarrollo económico, desarrollo poblacional, desarrollo productivo, desarrollo regional. Al cierre de noviembre se estaban movilizando 5 millones de contenedores o TEUs, equivalentes a 266.500 millones de toneladas de carga, además de 1.692.000 vehículos, tanto en los puertos del Golfo como los del Pacífico. Héctor López, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta billetera. ¿Por qué no nos platicas qué significa la cuarta transformación realmente en materia portuaria ahora con el nuevo gobierno? Bueno, en realidad la cuarta transformación en este caso es una, digamos, feliz coincidencia de la evolución que han tenido los puertos del sistema portuario mexicano en los últimos 45 años. Digamos que la primera transformación se dio en la época del presidente Echeverría, cuando todos los puertos pasaron de la Secretaría de Marina a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La segunda transformación se dio cuando, para subirnos al proceso de globalización que ya llevaba casi 40 años, cuando nosotros nos dimos cuenta de ese proceso. ¿Qué estaba pasando? Qué bárbaro. Entonces se creó la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos para empezar a organizar la operación de los servicios en los puertos. La tercera transformación se da cuando se rompe esa hegemonía que tenían los sindicatos portuarios, particularmente en Veracruz. Estamos hablando en la época de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Esa tercera transformación se da en la época del inicio del gobierno de Salinas de Gortari, mismo que después desemboca en la creación de la Ley de Puertos que nos rige actualmente y que está cumpliendo 25 años este año. Entonces, esa tercera transformación crea la figura de las administraciones portuarias integrales, dándole el viso, la intención que tenía ya la globalización de que los puertos ya no eran más una infraestructura, sino eran un centro de negocios. Entonces ahora esa cuarta transformación es que nosotros asimilemos verdaderamente este concepto del centro de negocios y cambiemos la idea de que los puertos son parte de la infraestructura de este país por el hecho de que sean centros de desarrollo costero regional. Centros de desarrollo costero regional. ¿Qué implica eso? Implica que inicialmente las administraciones portuarias integrales solo podían invertir en desarrollar infraestructura dentro de los recintos portuarios para que se asentaran ahí empresas privadas para construir y operar y explotar terminales especializadas de carga, terminales para manejo de contenedores, de minerales, de granel agrícola, en fin, terminales especializadas en una muelles, palabra. me imagino también, ¿no? Sí, los muelles, todo lo que se requiriese para que pudieran operar y recibir embarcaciones o exportar. Inclusive también las terminales de autos estaban consideradas en ese tema. Ahora, tú conoces perfectamente bien la historia de lo que ha pasado en esta materia durante un largo periodo de tiempo. ¿Cuál es tu diagnóstico en este momento sobre el tema? Yo creo que mi diagnóstico es la mejor oportunidad que tiene el país para corregir el desequilibrio en general que existe entre el desarrollo en el altiplano y el desarrollo de las costas. Para que ustedes tengan una idea, digamos, a principios del año, en el año 2000, la distribución del Producto Interno Bruto estaba en un 77% en el altiplano
y el resto, el 23% restante, distribuido en todas las costas. Y eso tomando en cuenta que en ese 23% se incluía el petróleo. Entonces, si nosotros revisamos lo que ocurre 10 años después, nos encontramos que esa proporción prácticamente no ha cambiado. Sigue el desequilibrio. Sigue siendo el desequilibrio. Y en consecuencia, si mantenemos ese mismo esquema de desarrollo, tendríamos que en 2040, por ejemplo, no solamente seguiría ese desequilibrio, sino que se habría acentuado. No, pues no vamos a ningún sitio si seguimos por Ahora, ese camino. ¿qué hay que hacer para hacer una mejor distribución? Si nosotros tomamos en cuenta que dentro de 20 años seremos 20 millones de mexicanos más. O sea, que seríamos, pensando en familias de 4, seríamos 5 millones de familias nuevas. Entonces eso significaría que tendríamos que construir 5 millones de unidades unifamiliares, ¿no? Podrían ser departamentos, lo que sea, pero serían al final de cuentas Es el equivalente a la población del Valle de México. Y entonces eso significaría que en los próximos 20 años tendríamos que construir alrededor de 700 casas o unidades unifamiliares diarias. Entonces la única forma que consideramos viable, sustentable, es precisamente desarrollar las costas, pero desarrollar las costas en el amplio sentido de la palabra. Entonces, don Héctor, siguiendo ahora sí que este orden de ideas, ¿esto significa que las administradoras portuarias integrales, en vez de estar volcadas en esta cuarta transformación a la actividad interior, va a estar volcada al conjunto de comunidades, conectividades, planteamiento urbano que hay en las costas? Sí, es decir, el planteamiento que hacemos es que es necesario primero regionalizar los puertos, tomando en cuenta el nivel de desarrollo que tienen las zonas donde están enclavados. La intención de esta cuarta transformación es precisamente hacer desarrollos portuarios integrales acordes con las características de las regiones donde están enclavados, ¿no? Sistemas integrales portuarios costeros. Sí, pues, o sea, que implique toda la zona. Pues. Sí, implique toda la zona. Gran implique maestro. Que ya una vez cumplido el propósito de integrar en el recinto portuario un conjunto de empresas, muchas de ellas de clase mundial, y que permiten a las administraciones portuarias integrales en general ser superhabitarias. Entonces, esos excedentes, aplicarlos bajo el concepto de yo, administración portuaria integral, ya no soy una desarrolladora de infraestructura, sino soy una empresa que comercializa, que participa en el negocio marítimo portuaria y tengo como socios a los que están ocupando el puerto, las tierras del puerto. Entonces, ese mismo concepto lo aplico fuera del puerto. ¿Y qué hago? Creo una zona industrial en donde yo, Administración Portuaria Integral, invito a los inversionistas locales, invito a los ejidatarios que son dueños de las tierras donde se puede asentar Los vecinos. A los vecinos, en fin. A la comunidad. Vaya. A la comunidad, en una palabra, efectivamente, a que inviertan conmigo. Entonces, yo genero nuevos beneficios con la comercialización de ese parque industrial. Pero además, establezco la condición de que las industrias que se establezcan ahí sean exclusivamente industrias de exportación. Ay, entonces tendríamos zonas francas, por decirlo así, o zonas donde hay un esquema fiscal que pero sea para no meternos también. en la complicación de las zonas libres, sí. Estos puertos, estos parques industriales,
estarían ligados al puerto por un corredor fiscal. Ah, qué interesante. Entonces, los insumos que reciban, los reciben por el puerto, se transfieren por ese corredor fiscal sin ninguna tramitología impositiva. Y la producción Se transforman. se transforman y la producción se saca por esa misma. Y entonces se aplican las mismas reglas que se aplican en los procesos de exportación. ¿Existe algún país en el mundo que ya haya hecho esto? Bueno, de hecho, en los principales países Así del funciona. mundo ese es el concepto, ¿no? Es decir, en su momento, al final de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses empezaron a desarrollar el principio de los puertos industriales, pero eran más orientados a industrias masivas, porque la razón del comercio mundial exigía en esa época pues volúmenes muy grandes de maquilas, ¿no? Entonces por eso se desarrollaron los puertos industriales, pero el principio es ese. El principio sobre este. Don Héctor, antes de despedirnos, nada más una pregunta. Se ha hablado mucho del corredor transísmico. No me quiero despedir sin hacer esta pregunta. ¿Es viable, porque es una vieja aspiración y se ha traído en un gobierno tras otro, ¿es factible un canal naval en esta región? No es factible porque los principios de globalización, los principios que rigen el comercio mundial, la liga, la vinculación entre las líneas navieras y los operadores portuarios, hacen que el canal ya no sea de ninguna manera viable. Es viable el hecho de considerar el istmo de Tehuantepec como un centro estratégico de distribución. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, con un buen puerto en Salina Cruz, un buen puerto en Coatzacoalcos, se concentra producción, hay desarrollo industrial en ambos lados, se plantean desarrollos industriales en ambos litorales, y entonces de ahí ese centro de distribución lo mismo distribuye hacia el Atlántico que distribuye hacia el Pacífico, ¿no? Claro. Ese es el principio, digamos, moderno, ¿no? Pues ahí los retos. Don Héctor, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido Héctor, un de placer. veras, un placer que estés Muchas con gracias. nosotros. Ahora sí nos quedó claro. Estos centros de desarrollo regional serán pues prácticamente la propuesta eje para articular la descentralización de la actividad económica. Evidentemente hay otros elementos que esta administración está proponiendo, como un desarrollo regional interior para desconcentrar la actividad productiva de la zona del altiplano o centro hacia todo el resto del país y tener un equilibrio más equitativo entre ellas. Héctor López, coordinador de Puertos y Marina Mercante, estuvo esta noche con nosotros en La Billetera.